Hola a todos. Bueno, vamos esperando un poquito que se sume gente. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme otra vez en la transmisión en vivo. Acá voy a estar contestando algunas de las preguntas de esta semana. Voy a estar contestando preguntas que me hicieron esta semana y alguna que otra que quedó de la semana pasada en relación a la voz y en relación al canto. Así que bueno, les agradezco por estar acá. Voy esperando un poquitito a que se vaya sumando gente. Ahí veo que se están empezando a sumar algunas personas. Espero que estén pasando un tiempo tranquilo en medio de este contexto que es tan difícil, que estamos atravesando todos y que propone tantas dificultades para las personas que vivimos del arte. La verdad es que está buenísimo poder estar todos comunicados y todos conectados en este momento, porque si no sería un momento realmente duro. Creo que está genial la red que se está tendiendo entre todos los profes de canto, entre todos los cantantes, entre todos los artistas que se están ayudando mutuamente. Así que bueno, algo bueno sale de todo esto. Les quiero mandar un abrazo muy grande a todas las personas que se conectaron otras veces y que hoy están de vuelta, y a las que no pudieron, y contarles que voy a estar subiendo este video otra vez a YouTube, probablemente esta noche, para las personas que no tienen Instagram o que no se pueden conectar hoy a Instagram Live. Así que bueno, voy a ir arrancando con las preguntas que me fueron haciendo, que tienen bastante relación unas con otras. Si a alguien se le ocurre alguna pregunta para hacerme así como de pronto en este momento mientras estamos transmitiendo y mientras vamos hablando de otras cosas, si quieren mándenme la pregunta. Si llego a verla en el momento, a lo mejor podemos también conversar sobre eso. Bueno, hay una persona que me hizo como 5 preguntas diferentes. Creo que pensó que me estaba haciendo una sola, pero al final eran un montón y están muy buenas todas. Entonces voy a hablar sobre la primera pregunta, que es con respecto a la potencia en la voz. Dice: si una persona no tiene potencia en la voz pero canta afinado y expresivamente, ¿vale? Y esto nos propone para pensar a qué se refiere con la palabra vale. Es decir, ¿por qué no debería valer? ¿Qué es lo que hace que un cantante sea buen cantante? ¿Un cantante es buen cantante solamente si puede cantar fuerte? Todos sabemos que a medida que la voz se va entrenando, uno de los parámetros que trabajamos es el volumen en la voz. Pero hay un montón de cantantes, grandes cantantes, buenos cantantes, que son maravillosos intérpretes, que tienen mucha musicalidad al cantar y que no cantan muy fuerte. Podríamos poner como ejemplo, por ejemplo, a Norah Jones. Norah Jones no canta fuerte, nunca canta fuerte, y sin embargo es una súper divina intérprete. Y por ejemplo, Caetano Veloso nunca canta a un volumen muy alto, y sin embargo es innegable que Caetano Veloso es un gran cantante. Entonces está bueno empezar a pensar cuáles son los parámetros que consideramos cuando pensamos en qué es un gran cantante. Y sobre todo, un gran cantante ¿en qué sentido? A nivel técnico, a nivel interpretativo, un gran cantante en cuanto a su despliegue en el escenario. Hay un montón de cosas a tener en cuenta. Por otra parte, algo puede ser muy bello sin la necesidad de hacer un inmenso despliegue vocal. Esta es una de las cosas que de hecho los grandes cantantes saben muy bien. Por ejemplo, Barbra Streisand es una cantante con una voz extraordinaria, con una amplitud inmensa de registro, con una amplitud de dinámicas, es decir, puede pasar de un pianísimo a un fortísimo sin ninguna dificultad. Y muchas de las canciones más hermosas de Barbra Streisand son canciones que canta apenas un poco más alto que un susurro. Entonces, en el manejo de un gran cantante está la posibilidad de manejar esas dinámicas y de poder cantar muy suave y lograr algo muy bello sin subir a un gran volumen. Así que bueno, desmitificando, desterrando esta idea de que para ser un gran cantante hay que cantar fuerte, o que cantar fuerte es igual a cantar bien. Esto como para empezar. Pero supongamos que la pregunta va más allá y que apunta a un lugar estrictamente técnico. Esta persona pregunta: ¿lo ideal sería tener potencia? A ver, vamos de vuelta. ¿Lo ideal en qué sentido?
si es lo ideal a nivel artístico, hay una decisión estética detrás de eso. Cuando una voz es una voz que puede abarcar un registro amplio o abarcar una variedad amplia de dinámicas, sin lugar a dudas que nos permite abordar un repertorio más complejo o nos permite tener una gama de herramientas para poder cantar y expresarnos más amplia. Es decir, cuanto más podemos hacer con nuestra voz y con nuestro instrumento y con nuestro cuerpo y con nuestro ser, más podemos hacer al cantar. Esto sin lugar a dudas. Ahora, ideal, sí, quizás es ideal, pero si es absolutamente necesario para poder ser un gran cantante, no sé si es absolutamente necesario. Hay un montón de cantantes maravillosos que nunca cantan fuertes. Puedo pensar en un montón. Cassandra Wilson, se me ocurre, que es una cantante divina, con un sonido muy particular en su voz y muy bello, y que jamás canta fuerte. Bien, después pregunta, ¿qué tan posible es lograr una voz potente? Y como yo creo que fue redondeando la pregunta a medida que iba avanzando, entonces voy a dedicarme a estas preguntas que se iban, como que iban surgiendo de la pregunta inicial. ¿Posible? Muchísimo. Cada persona tiene su instrumento, por lo tanto, cada persona va a poder desarrollarlo de una manera diferente a otra, porque cada instrumento es distinto, porque cada individuo es distinto. Ahora, nosotros sabemos cuál es nuestro piso, pero ¿cuál es nuestro techo? Eso no nos lo puede decir nadie. Siempre tenemos la posibilidad de seguir creciendo y seguir desarrollándonos en todos los parámetros de nuestra voz. Entonces, es absolutamente posible tener una voz potente con la adecuada organización y el adecuado entrenamiento y la adecuada guía de un maestro. Yo soy una convencida de que uno nunca tiene que renunciar a sus sueños y a sus búsquedas, y de que a veces es mucho más importante la constancia y el compromiso y la fuerza para seguir y seguir y seguir y seguir adelante, la continuidad, que el talento. Hay gente muy talentosa que jamás ha decidido ni decidirá hacer nada con sus voces. Y para el caso con muchísimos talentos. Nosotros somos individuos pluritalentosos de alguna manera, es decir, no tenemos solamente una cosa en la que somos buenos, todos somos buenos en una amplia variedad de cosas y elegimos de esa amplia variedad de cosas a qué dedicarnos y a qué no, y qué desarrollar y qué no. Pero en realidad hay muchísima gente que sería fantástica pintando y que jamás se va a dedicar a desarrollarlo, y muchísima gente que tiene una voz maravillosa y uno lo escucha y dice, ay, ¿por qué no te dedicabas a estudiar canto? Y a esa persona le gusta la arquitectura o le apasiona la ingeniería o las matemáticas o la programación, y entonces decide seguir otro camino. Con lo cual, el talento es súper importante, es cierto, y tener un instrumento que sea naturalmente un instrumento, digamos, dispuesto para el canto, por supuesto que es importantísimo, pero hay mucha gente que empieza su camino con una voz mucho menos formada y llega muchísimo más lejos. Este es un camino que dura toda la vida, entonces podemos seguir creciendo infinitamente, así que claro que sí, que es posible lograr una voz potente. Pregunta también si tener poca potencia es por falta de técnica. Sí, tener poca potencia por falta de técnica. Tiene que ver con un montón de parámetros, uno de los cuales es la respiración, otro de los cuales es la organización del tracto vocal durante la inspiración y al momento de cantar, dependiendo también de la técnica que uno esté estudiando, sobre la que uno profundice, las posibilidades de crecimiento son mayores o menores. Hay técnicas que habilitan mucho más crecimiento que otras, esto es así. Pero sí, la falta de potencia tiene que ver con la falta de técnica, y a lo largo del camino y el recorrido de desarrollo de la técnica vocal es esperable que con el tiempo la voz adquiera mayor potencia o una mayor capacidad para manejar diferentes dinámicas, es decir, pasar de piano a forte o de forte a piano, o cantar forte, fortísimo, mezzo forte, todas las dinámicas que están en el espectro de un cantante. Lo que sí es muy importante es que se entienda que el volumen de la voz, es decir, la potencia o la intensidad del sonido, no es lo primero que adquiere un cantante, ni es lo primero que debería intentar adquirir un cantante. Viene como consecuencia del desarrollo adecuado de otras cosas y de otros aspectos
de la coordinación fonorrespiratoria. No, acá pregunta si es por falta de técnica o si es una característica propia del cantante. No es una característica propia del cantante, si bien cada instrumento es diferente y hay instrumentos que naturalmente tienen una voz mucho más potente. Hay individuos con una voz naturalmente muy potente que alcanzan volúmenes impresionantes y otras que no. Pero dentro del punto de partida de cada instrumento siempre está la posibilidad de crecer y crecer muchísimo, a niveles realmente insospechados. Así que no se desanimen y trabajen y sigan trabajando, que a medida que vayan creciendo a nivel técnico van a ir encontrando muchas más posibilidades en sus voces. El tema de volumen es un tema muy controvertido porque la gente hoy está muy de moda el cantante que tiene una enorme potencia en su voz, y el mercado nos vende que ser un buen cantante es poder cantar muy fuerte, y sobre todo, más que poder, es cantar muy fuerte todo el tiempo. Entonces somos consumidores de eso, que muchas veces no es un síntoma de gran técnica vocal. Es decir, hay mucha gente que canta muy fuerte y que hace muchísimo esfuerzo para cantar muy fuerte, con lo cual esto también es algo que es muy importante. Cuando uno no tiene la técnica adecuada y quiere cantar a gran volumen, se termina lastimando, y está lleno de cantantes que se terminan lastimando y que efectivamente se lastiman. Algunos siguen cantando cada vez con la voz más percudida y otros cantantes no siguen cantando, no pueden seguir cantando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando consumimos aquello que consideramos grandes cantantes, para ver qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y más allá de que estéticamente nos guste o no, nos podamos detener a pensar dónde va a estar la voz de este individuo dentro de 20 o 30 años. Por ejemplo, volviendo al caso de Barbra Streisand, ella canta hace como 50 años y la verdad es que su voz es maravillosa y siguió siempre siendo maravillosa, como la voz de Julie Andrews. Entonces tenemos que pensar, bueno, Julie Andrews atravesó situaciones que hicieron que ella después de un tiempo no pudiera cantar como antes, pero no vinculadas a su técnica vocal. Tenemos que pensar en una proyección hacia adelante y ver si la persona que escuchamos que tiene una enorme potencia en la voz va a poder seguir cantando mucho tiempo más, porque Janis Joplin también tenía una enorme potencia en su voz. Obviamente vivió hasta los 26 años, así que no sabemos cómo hubiera estado cantando a los 50, pero podemos suponer que si Janis Joplin hubiese seguido haciendo lo que hacía, 10 o 15 años más tarde ya no hubiese podido seguir cantando. Entonces, se me van viniendo cosas a la cabeza. De pronto recuerdo a Joni Mitchell, que es una gran cantante. Joni Mitchell es maravillosa y sin embargo nunca canta fuerte. Entonces no es necesario ni para ser buen cantante, ni para ser un cantante muy expresivo, ni para ser un cantante versátil poder cantar fuerte. No es necesario. Es muy pero muy provechoso, es muy útil y nos da un montón de posibilidades. Pero no es que si no podemos cantar fuerte, no podemos cantar bien. Y la potencia en la voz sí se desarrolla, absolutamente que sí. Bien, bueno, cerrando este tema, que en realidad no está tan cerrado, porque una de las preguntas que me hicieron la semana pasada, en realidad los comentarios que me hicieron la semana pasada y que yo no llegué a tratar en la transmisión en vivo del último domingo, fue de una persona que me dijo: yo tengo problemas para subir el volumen de la voz sin desafinar. Y esto se une al tema del que estábamos hablando ahora, porque en general cuando una persona desafina y no tiene problemas a nivel audioperceptivo, es decir, que escucha bien, que es una persona afinada pero desafina en determinadas circunstancias, como por ejemplo al subir el volumen de la voz, esto tiene que ver con compensaciones, con tensiones y compensaciones del aparato fonorrespiratorio, es decir, para hablar muy en fácil, con que la persona para cantar fuerte está haciendo un gran esfuerzo, se está tensionando, está pidiéndole a sus músculos que trabajen de una manera inadecuada, y esa tensión deriva en una desafinación. Cuando esto pasa al ir a un volumen fuerte, lo que significa es que nosotros no tenemos una técnica que nos permita cantar fuerte sin hacer un gran esfuerzo. Entonces cantamos a mayor volumen, pero a costa de un sobreesfuerzo muy grande que deriva en un cierre de la faringe, que deriva en una imposibilidad de la laringe para moverse como debería moverse, con la libertad con la que debería moverse,
una dificultad para poder regular las alturas de los sonidos, que esto también depende de la laringe. Entonces, estamos tratando de cantar muy fuerte a costa de un sistema que colapsa. O sea que ella no puede trabajar de manera tan diferenciada y manejando las sutilezas que manejaba antes. Y afinar es una sutileza. Es una de esas sutilezas. Para el trabajo de las cuerdas vocales, la afinación es una coordinación neuromotriz muy fina y muy delicada. Entonces, si hacemos un enorme esfuerzo y el cuerpo se tensiona y se rigidiza, un cuerpo rígido no puede generar movimientos y diferencias sutiles. Esto para entrar en el tema de manera un poco más profunda, pero dicho fácilmente, cuando uno no puede afinar cuando canta a gran volumen, lo que está pasando es que está cantando a gran volumen a costa de un enorme sobreesfuerzo. Esto debería resolverse con la técnica adecuada y el tiempo de entrenamiento y de trabajo. ¿Qué pasa? Si nosotros nos acostumbramos a afinar a costa de ese esfuerzo, lo que va a pasar es que cuando adquiramos la técnica adecuada que nos permita cantar a gran volumen sin esfuerzo, la afinación otra vez se nos va a desorganizar. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a afinar haciendo mucha fuerza para afinar. Entonces, cuando la fuerza deje de estar, la afinación también, y vamos a tener que volver a encontrar otro camino para afinar adecuadamente. Por eso es lo que les decía antes, que en realidad al comienzo del estudio de canto uno no debería estar buscando cantar a gran volumen, porque el volumen es una consecuencia de la técnica vocal que se va adquiriendo a lo largo de los años. Y como también les decía antes, esto no es muy fácil porque nosotros estamos inmersos en una cultura que elogia mucho el cantar fuerte. Entonces tenemos que reaprender los parámetros que tenemos en relación a lo que es ser un buen cantante. Bien, la última pregunta que tengo acá dice: ¿cómo se puede trabajar para mejorar el sonido sin esfuerzo al cantar en la zona grave? Esto de una persona que me comentaba que tuvo que cantar una obra lírica, que es soprano, y que cuando estaba llegando hacia los graves se encontró con un sonido muy opaco y sin brillo y sin tanta calidad, y no sabe cómo mejorar sus graves. Bueno, en principio yo no sé qué técnica estudia esta persona o trabaja esta persona, no sé qué es lo que estaba haciendo y no la pude escuchar, así que lo primero que le dije fue: en tu caso en particular yo tendría que verte y ver qué es lo que está pasando para poder darte una orientación específica vinculada a lo que vos estás haciendo. Pero para poder trabajar graves sin esfuerzo, tenemos que recordar, que de esto yo hablé hace un tiempito, recordar que los graves son, las notas graves son producidas por el trabajo, las notas, todo el registro en realidad es producido por el trabajo de la coordinación del músculo vocal y el músculo cricotiroideo. Los graves se producen cuando trabajan nuestras cuerdas vocales al fonar predominantemente el músculo vocal, que es el encargado de darle masa y armónicos graves, además, a nuestra voz. El músculo cricotiroideo es el que nos ayuda a cantar más agudo, pero no trabajan solos, trabajan en coordinación, es decir, que podemos cantar a una altura o en un registro de predominancia de músculo vocal o de predominancia de músculo cricotiroideo. Cuando nosotros estamos tratando de ir hacia la zona grave viniendo desde los agudos y los graves van perdiendo brillo, esto significa que no hay una buena coordinación de estos dos músculos. Significa que tenemos que trabajar con las vibraciones bajas, con los armónicos graves, conocer estos armónicos graves, conocer el trabajo del músculo vocal. También le comento porque la persona que me hizo esta pregunta puso algo así, escribió algo así como que el sonido salía casi de garganta, que yo no sé exactamente a qué se refiere con esos términos porque a veces no sabemos muy bien cómo poner en palabras lo que nos está pasando y usamos expresiones que son más bien sensoriales, más bien subjetivas. Pero es importante que entendamos que los graves necesitan un trabajo diferenciado y muy específico en relación a los armónicos graves, a las vibraciones bajas,
a una inspiración que pueda desplegar el tracto vocal, o sea que tiene que ser una inspiración amplia y una inspiración adecuada, es decir, bien organizada para que haya espacio en la faringe, para que la laringe pueda descender. Si no, los graves van a quedar cerrados, van a quedar estrechos, van a quedar sin brillo. Y sobre todo, si está trabajando con agudos muy brillantes o todo el tiempo en la zona de predominancia del cricotiroideo, es probable que después no esté pudiendo lograr esa coordinación para ir bajando por el registro hacia la zona más grave, porque no tenga un entrenamiento en habilitar más al músculo vocal. De cualquier manera, a la persona que me mandó esta pregunta necesitaría verte o necesitaría escucharte para específicamente decirte qué es lo que puede estar pasando. Son un montón de cosas, pero para lograr graves sin esfuerzo, esto es muy importante: trabajar la respiración, trabajar no solamente la cantidad de aire que uno inspira, sino cómo inspira, es decir, qué está pasando con la mandíbula, qué está pasando con los labios, qué está pasando con la cavidad bucal, qué está pasando con la faringe y la laringe al momento de inspirar. Es una respiración amplia en cuanto a el despliegue y la organización del tracto vocal, o es una respiración estrecha. No se trata solamente de la cantidad de aire. Y está viendo registro de los armónicos graves cuando cantan, está viendo registro de los armónicos agudos cuando cantan, solo de uno, de los dos. ¿Desde qué lugar organizan la fonación? Es decir, el entrenamiento de la técnica vocal a medida que avanza, si está enfocado de una manera adecuada, no debería traernos dificultad para llegar a ninguno de los dos extremos del registro, porque van creciendo juntos. Entonces, en realidad, perfectamente se puede trabajar la zona grave de tu voz, pero sí tenés que estar dispuesta a descubrir esos armónicos graves y esas vibraciones bajas cuando vos vas trabajando en el marco de la vocalización, para después poderlos llevar al momento de cantar. Bueno, estas son las preguntas que yo tengo hasta ahora anotadas, pero esta vez, por primera vez, me gustaría darles un momentito para preguntarles si alguien tiene ganas de hacerme alguna pregunta, que la voy leyendo acá, si la escriben, a las personas que están mirando el Instagram Live, porque muchas veces las preguntas se nos van ocurriendo cuando escuchamos las explicaciones en relación a determinados temas, o cuando escuchamos un relato de alguien a quien le pasó algo parecido a lo que nos está pasando. Así que bueno, les doy unos momentitos, mientras que vuelvo a agradecerles por estar acá hoy conmigo. La verdad es que también me da mucha alegría poder hacer estas transmisiones en medio de este momento que estamos pasando y poder conectarme con ustedes y contestar sus preguntas para que puedan sentirse más orientados al momento de trabajar con sus voces. Ahí veo un montón de gente que está conectada, gente que conozco, gente que no conozco. Bueno, por ahora no hay más preguntas, pero si se les llega a ocurrir alguna pregunta que tengan ganas de mandarme, mándenmela. Me la pueden mandar por Instagram por mensaje privado, o me la pueden mandar por Facebook, o me la pueden mandar al canal de YouTube, alguna de los videos que ya subí, y la vamos anotando para el próximo domingo. La idea es seguir haciendo estas transmisiones mientras dure esta situación de confinamiento que tenemos que pasar. Me gustaría también que me cuenten si alguna de las cosas que vamos hablando en estos videos les resuena o toca algún lugar del recorrido que ustedes están tratando de hacer con sus propias voces. Así que si tienen ganas de escribirme, me encanta, y me encanta también conocerlos y saber de ustedes. Acá alguien está mandando una pregunta: ¿de qué manera podemos reconocer el funcionamiento de estos músculos? Bueno, los podés reconocer a partir de las sensaciones corporales y a partir del sonido, porque a los músculos no los vas a llegar a sentir. Son músculos muy pequeñitos. El músculo vocal es muy muy pequeñito, es parte de las cuerdas vocales, es la parte más grande de la cuerda vocal, pero la cuerda vocal también es muy pequeña, está en la laringe, que está acá, con lo cual debe tener este tamaño. Entonces es muy 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 difícil de percibir, y el músculo cricotiroideo es un músculo que está por fuera de la laringe, pero que tira del ligamento vocal, con lo cual más difícil aún. Así que lo que uno va aprendiendo con el tiempo y con la guía adecuada
Por eso es tan importante el rol del docente que nos puede acompañar. Yo tengo mi maestro que amo, que me ha ayudado a crecer hasta límites insospechados. Me acuerdo que la primera clase salí absolutamente fascinada. Y los maestros que he tenido antes, que en su momento también me han mostrado muchísimas cosas que desconocía de mi cuerpo. Para mí el rol del docente acá es fundamental, porque nos permite ir entendiendo qué es lo que estamos sintiendo, ir poniendo en palabras nuestras sensaciones y de esa manera ir entendiéndolas mejor y al mismo tiempo poder resignificarlas a partir del aporte que un maestro nos da sobre aquello que está pasando, sin dejar de ser nuestro cuerpo, nuestra propia guía, pero el maestro es el que tiene la información que en ese momento a lo mejor es adecuada para poder comprender esa sensación que nos está guiando. Entonces, estos músculos uno los va aprendiendo a sentirlos, va aprendiendo a entenderlos, va aprendiendo a saber con qué sonidos están vinculados, la predominancia de trabajo músculo vocal, la predominancia de cricotiroideo, con qué sensaciones. Así que es un camino que se va trazando en conjunto con el docente para mí. ¿Qué ejercicios recomiendo para entrenarlos? Bueno, es que esto es muy complejo, porque no es que hay un ejercicio, sino que dependiendo de la técnica que cada uno trabaja, los ejercicios van a variar. Entonces yo tengo mi manera de trabajar, pero si yo recomiendo ahora un ejercicio, podría llegar a pasar que a otra persona le resulte totalmente contradictorio con la forma que tiene de encarar sus clases y el aprendizaje de su técnica vocal. Por otra parte, los ejercicios varían de acuerdo al alumno, de acuerdo al cuerpo de ese alumno, el punto de partida de ese alumno, qué es lo que ese alumno necesita trabajar precisamente en relación a su voz. No es lo mismo una persona, no es lo mismo un niño que un adulto mayor, que un adulto joven. No es lo mismo una persona que está en un perfecto estado físico que una persona que nunca hizo ejercicio, y no es lo mismo una persona que empieza de cero que una persona que ya tiene un entrenamiento vocal. Entonces no puedo proponer ejercicios específicos para trabajarlos porque depende de cada individuo y del momento de cada individuo. Así que eso es una de las cosas también muy importantes como profe de canto, saber que no hay una receta, sino que tengo que ir adquiriendo el conocimiento y la mirada y la escucha adecuadas para poder ir encontrando el camino que va a acompañar mejor a cada cantante. Espero que esto responda a las preguntas estas divinas que me hicieron recién. No sé si alguien tiene ganas de hacer alguna otra pregunta, estamos en espacio de contestar. Está buenísimo, van surgiendo inquietudes que después les sirven a un montón de personas. A mí también al mismo tiempo me van llevando a repensar algunas cuestiones, así que está buenísimo. Acá alguien escribió, creo que quiso poner recién, pero no sé qué va a venir ahora, así que estamos esperando un poquitito. Con un poquito de suerte yo ya esta noche tengo subido esto al canal de YouTube. Está bueno también contarles que hay otras 3 transmisiones de los últimos 3 domingos en donde se hablaron de diferentes cosas, así que les pueden servir. Hablamos desde cómo hacer un trabajo vocal con desafinados hasta las voces de los docentes. Hablamos sobre si cualquiera puede cantar. Los registros, si recomiendo el seguimiento con un solo docente o ir variando. Bueno, el tema de los registros, acá me escribe Caro Haik, voz de cabeza, voz de pecho, los registros, eso es un tema amplísimo. En principio no planteo una pregunta específica y como tema, si me pongo a hablar sobre ese tema, puedo estar 3 horas hablándoles sobre ese tema porque salvo que haya una pregunta muy puntual, es realmente muy amplio como para hablar en un ratitín. Y con respecto a si recomiendo hacer el seguimiento con un solo docente o ir variando, yo creo que si uno encuentra un docente que siente que le está enseñando, que siente que lo está acompañando en un camino de descubrimiento, con el que uno está creciendo, está buenísimo poder seguir y hacer un recorrido con ese docente, hasta que uno sienta de repente que el ciclo con ese docente terminó. O a veces no terminó, pero uno necesita hacer una pausa por diferentes razones y continuar dentro de un tiempo. El tema con el cambio del docente de canto, con cambiar de docente, es que hay un montón de técnicas de canto dando vueltas. La gente, los docentes de canto estamos siempre tratando de descubrir cómo formarnos, pero la formación del docente de canto no es pareja, no hay una institución
que se dedica acá a la formación de docentes de canto. Entonces cada docente sabe algo distinto o sabe transmitirlo de diferente manera, o inclusive tiene conocimientos a veces equivocados, a veces correctos con respecto a las cosas, porque como les decía, es un mundo muy, muy, muy amplio y es muy difícil formarse como docente de canto. Es realmente difícil. Entonces, cuando cambiamos de profe, lo que nos puede pasar es que nos diga el nuevo profesor o el nuevo docente algo completamente diferente a lo que nos decía el docente anterior. O que tenga una técnica que nos quiera transmitir totalmente diferente a la técnica que veníamos estudiando. Entonces, yo recomiendo que en la medida en que uno sienta que está creciendo y que está aprendiendo y que se sienta bien con lo que está aprendiendo y con cómo su voz va creciendo y que se sienta bien en el vínculo con el docente, que también es fundamental, el vínculo con el docente tiene que ser amoroso y empático y fluido, pueda seguir su camino con el docente. No veo por qué uno debería detenerse por el hecho de decir, bueno, ya hice 2 años, ahora voy a cortar y seguir con otra persona, cuando uno está en pleno proceso de crecimiento y de avance. Si el vínculo no funciona o uno siente que hasta acá llegó el proceso que hizo con ese docente, por supuesto que uno puede cambiar, pero en ese caso me parece súper importante que sepa con quién va a ir a tomar clases, qué tipo de técnica maneja, cuál es su método pedagógico, si es que lo pueden averiguar, y que no salten de un maestro de canto a otro maestro sin saber bien hacia dónde están saltando, porque se pueden marear mucho. Esto es lo que yo recomiendo. Hay sí que hacen que uno tenga que tener varios profesores al mismo tiempo, como por ejemplo cuando uno está estudiando en una carrera. Pero bueno, en ese caso uno tiene que saber que se puede generar esta contradicción y que uno tiene que estar preparado para poder elegir qué camino seguir o entender que va a ser un recorrido en donde va a tener que desarrollar cierta versatilidad para seguir estas indicaciones acá y estas indicaciones acá. Y se puede aprender mucho de la comparación. Yo recomiendo vocalizar todos los días, absolutamente. Si uno está realizando una práctica de técnica vocal que no lo lastima, que no lo deja cansado, que es algo que tampoco debería pasar, uno no debería salir cansado de una clase de canto con la voz cansada o con dolor, jamás. Si uno siente que cuando vocaliza su voz termina mejor de lo que empezó, que debería ser lo deseable, ahí sí es lo ideal, uno puede perfectamente vocalizar todos los días, si así lo desea. Depende de si quiere ser un cantante profesional o si canta porque le gusta ella. Si canta porque le gusta ella, podrá vocalizar cuando tenga ganas. Bueno, voy a ir cerrando ahora sí, más que nada para que no sea un video muy 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 pesado, porque después no me lo deja subir a las stories. Y está buenísimo poder tenerlo por 24 horas ahí. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Si tienen más preguntas, mándenmelas, que el domingo que viene volvemos a hacer una transmisión a las 2 de la tarde. Me encantaron estas preguntas que surgieron a último momento. Espero haber podido contestarlas todas bien y que les haya servido. Y bueno, estamos viéndonos el próximo domingo. Recuerden que en un ratito está subido el videito a YouTube. Y pueden suscribirse al canal de YouTube si tienen ganas o mirar las otras transmisiones de los domingos anteriores que fueron hablando de otros temas. Genial, porque no se repitió ni un solo tema en todas las transmisiones, así que súper contenta y muy divertido también hablar de distintos temas. Gracias a ustedes, que vieron, gracias, muchas gracias a ustedes. Les mando un beso, que terminen muy bien el domingo, que empiecen muy bien la semana y bueno, que sigamos pudiendo conectarnos con todo lo que nos hace bien en este escenario tan duro que estamos atravesando. Adiós.